Bien, estamos en comunicación con Raúl Torres, es perito criminalista y forense. Raúl, gracias por esta comunicación. Conocer, conocer cada vez más detalles es realmente macabro y justamente quería agradecerle a usted y preguntarle cómo se comienza a investigar, cómo se empiezan a probar que estos hechos tuvieran o no relación. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, en realidad estamos asistiendo a una repetición de la que más o menos tenemos lamentablemente mucho en la República Argentina, que son los crímenes de género o la violencia de género extrema, ¿verdad? Me refiero a los femicidios. Este obedece a una variante no común. En general, los crímenes de género, los que asistimos cotidianamente, son hechos que se precipitan en lo que se conoce como la espiral de la violencia. Este, en cambio, presenta las características de haber sido planificado, de tener actos preordenados, claro, ¿verdad? Donde el criminal indudablemente tenía absolutamente claro qué eran la sucesión de hechos que iban a cometer. Un femicidio vinculado, y ahora se estaría asociando otro homicidio en la saga criminal iniciada en la provincia de Córdoba y terminado en la provincia, o finalizada en la provincia de Entre Ríos. Pertenece este hecho a la variedad de homicida múltiple, no es un homicida serial, es lo que se conoce como un spree killer. El spree killer es aquel cuyo central es cometer un homicidio, pero luego sigue cometiendo homicidios para encubrir el anterior, ¿verdad? O sea, no está en su voluntad criminal cometer los hechos a repetición, sino que los va cometiendo para ir procurando la impunidad del anterior y luego los anteriores cometidos, ¿verdad? Claro, y ahí, Raúl, lo que se entiende, buen día, porque yo lo que no podía entender en esta historia, ¿por qué matar a Martín, al chofer del remis, antes de matar a Luna y a la madre, si en definitiva lo podría haber trasladado hasta el lugar y punto? O sea, quiero entender ese crimen previo al que él tenía como objetivo cometer, que era a la madre de su hijo y a la ex-suegra. Porque pertenece a este formato que yo te digo, Mariana. Él ya ha entrado en esta vorágine criminal y probablemente si hubiera aparecido otro que se hubiera interpuesto, inclusive un agente de la ley que se le hubiera interpuesto, porque fíjate que él sigue conservando el arma, gran cantidad de munición tiene, porque ha utilizado la munición precisa. Recordá que hay un vecino que está declarando que escucha un disparo. Esa es la muerte de la mamá de Luna, de Zoraida Mariel Zamudio, ¿verdad? Porque muere en el patio. Los disparos con los que mata a Luna, eso no se escuchan porque evidentemente ocurren en el ámbito cerrado de la casa, ¿sí? Él ya a partir de ahí continúa con el arma, y si se sigue interponiendo gente, va a seguir en la saga criminal. De esto no tengan absolutamente ninguna duda. Estamos indudablemente ante un individuo peligroso que, cuando pase por las ciencias de la conducta, pase por los profesionales de la ciencia de la conducta, seguramente nos vamos a encontrar con una personalidad claramente antisocial, una psicopatía en la terminología clásica, ¿no? Carlos. Raúl, quiero preguntarte por el desmembramiento de los brazos y de la cabeza. Si vos creés que puntualmente es para ocultar la rápida identificación, quiero decir, no huellas dactilares, no piezas dentarias, no rostro. ¿Qué pensás de eso? Mira, el desmembramiento o descuartizamiento, para nombrarlo de alguna manera, o despecaje, etcétera, tiene tres posibilidades. Se comete en vida para provocar sufrimiento, que es el caso, por ejemplo, de la narcocriminalidad mexicana o brasilera, ¿verdad? El descuartizamiento defensivo, que es para ocultar el hecho y procurar el transporte del cuerpo, o el expresivo. De nuevo caemos en la narcocriminalidad, donde se descuartiza, se desmembra y se exhibe el crimen cometido, porque lo que se busca es atemorizar al oponente, atemorizar a la sociedad toda, etcétera. Era el caso de Jack el Destripador, ¿verdad?, que exhibía en la vía pública sus crímenes para atemorizar a toda la sociedad, ¿no? Ahora, la imagen, no sé si la estás viendo, o ya la viste seguramente, que es la imagen del hotel, donde ves a un psicópata, ¿no? Porque se lo acusa hoy de 5 crímenes, y el tipo estaba desayunando como si nada.
Yo no soy muy partidario de dar diagnósticos online, ¿no? Pero indudablemente cuando pase por los profesionales de la ciencia de la conducta, seguramente va a pertenecer a una de estas personalidades, pero que quede claro, ¿eh? A un perfil Individuo psicológico. absolutamente imputable, ¿no? Claro, Es imputable. imputable. Eso Eso. es claro. es importante. Bien, Por muy casos distintos, Raúl, me hace acordar el caso Barreda en este plan previo, porque Barreda hace un curso previo de También, planificación. planificación, hace un curso de criminalidad, un odontólogo de La Plata. Digo, en este caso, si es que llega a ser un psicópata, ¿cuántos días antes empieza a pensar este plan? Vos mirá, curiosamente, el curso ese que se dictó en La Plata, yo fui uno de los docentes en el Colegio de Abogados de La Plata y uno de mis alumnos fue Barreda. Siempre exhibo cuando hablo del caso Barreda el certificado que me dieron ese día en el Colegio de Abogados de La Plata, y Barreda estaba sentado en era de investigación de homicidios el curso. Lo que habla de nuevo, Barreda se estaba nutriendo de información que era lo que transmitíamos nosotros a peritos y miembros del Poder Judicial platense de la investigación de los homicidios. Bueno, él quería adelantarse para saber cómo iba a investigarse su caso. De hecho, en principio, Barreda pergenia los crímenes tratando de instalar que su mujer, su suegra y sus 2 hijas habían sido víctimas de un hecho de inseguridad, ¿verdad? Raúl, ¿y estos perfiles de estos asesinos? Digo, lo escucha usted, Barreda yendo a cursar, viviendo en sociedad como si nada. Uno no lo puede alertar, ¿no? Si en su vínculo, si en su contexto hay una persona que está planificando algo así, algo que pueda alertar, o se camuflan, digamos. En cualquier psicólogo va a percibir, o psiquiatra, en su caso, va a percibir este tipo de personalidades, pero nosotros no tenemos un derecho penal de autor. Una ¿verdad? pericia sí lo hubiese detectado, digamos. Sí, es que es muy probable que exista. Este hombre estuvo en una causa judicial que inclusive lo mantuvo privado de la libertad, creo que un mes, precisamente por violencia en Córdoba. de género. Pero en Córdoba que Raúl... Es muy probable que en esa causa tengan un perfil, porque en general el informe mental obligatorio se lleva a cabo siempre, y cuando existen estos casos que nosotros investigamos de violencia de género o violencia de género extrema, siempre pasan por los profesionales de la ciencia de la conducta, pericias a las que él puede negarse, por cierto. Sí, ¿verdad? es que es tan importante lo que usted está diciendo, Raúl, porque nosotros hablamos hace minutos con la madre que pidió en su momento que le hicieran una pericia psiquiátrica por temor a lo que pudiera llegar a ser. Supuestamente se la hicieron en la misma situación donde estuvo detenido. Y sus discursos públicos se toman en cuenta a la hora de sacar el perfil a una persona, digo, sobre todo porque públicamente él pertenecía a estos grupos de varones unidos. Claro, pero te insisto, nosotros no tenemos derecho penal de autor. No podemos decir, este individuo potencialmente va a cometer un crimen. Ni ¿verdad? siquiera por pedido Tiene de un familiar. Una pregunta, Raúl, porque creo que, quiero saber, ¿la ley de salud mental no protege de alguna manera, digo, si los familiares ven situaciones de violencia potencial, digo, porque sí, ve que que es capaz de hacer cualquier cosa, uno no hace falta que suceda para darse cuenta que lo puede llegar a hacer. La ley de salud mental lo prevé absolutamente, pero con personas que sean portadoras de una enfermedad mental. Claro. De una patología. Cuando nosotros hablamos de un trastorno antisocial o hablamos de una psicopatía, estamos hablando de un tipo de personalidad, para que sea claro y contestarle también a Luis en este sentido. Es como una forma de ser, ¿verdad? Esto no es una enfermedad. Existe una corriente criminológica hoy en día, en algún momento la sostuvo uno de los más grandes juristas que se expresó en nuestro país, de origen español, Frías Caballero. Frías Caballero en su momento habló de la inimputabilidad del psicópata, pero claramente la inmensa mayoría de la doctrina sostiene que no, que es un individuo que comprende la criminalidad del acto, tiene la capacidad de dirigir sus acciones, que son los previstos en el artículo 34 del Código Penal, son las circunstancias previstas en el artículo 34 para ser declarada una persona inimputable. Declarada inimputable, perdón que avanzo, porque es portador de una patología
si él representa riesgo para sí o para terceros, existe la posibilidad de internarlo, recién habiendo cumplido este periplo. Sí, o sea, pero perdón, yo sigo sin entender. Todo esto, si se reconoce a una persona que se la puede declarar inimputable, pero si esta persona es muy consciente de sus actos, planificó asesinar a la madre de su hijo, a la abuela de su hijo, digo, él planificó, hoy lo sabemos lamentablemente con las pérdidas o con los asesinatos cometidos. No hay una manera que esto se pueda evitar, que esa persona esté privada de su libertad porque es capaz de hacerlo, porque un perfil psicológico así lo demuestra. No digo que sea inimputable. Sí, claro, para resguardarnos a la sociedad. Claro, pero nosotros estaríamos a una persona privando de la libertad y todavía no ha cometido ningún delito. O sea, no se puede determinar con un perfil psicológico un potencial asesino. Eso no hay forma de ver. No, sí, el perfil psicológico va a indicar que es un individuo que puede presentar inclusive riesgo por su personalidad, pero insisto, nosotros en nuestro Estado de Derecho no tenemos derecho penal de autor. Sí, sí. Nosotros no podemos a una persona privarla de la libertad. ¿Qué se hace? Por lo que suponemos que puede llegar a cometer. ¿Y qué se hace en el caso de una mujer que se siente amenazada por algo, tenía el botón antipánico que no funcionó para nada? ¿Qué se hace? O sea, bueno, precisamente. Por ahora es. ¿Cómo se protege? Hay entre la muerte y la amenaza, Raúl, digamos, qué situación. A ver, no piensen que yo ni remotamente estoy de acuerdo con este tipo de personajes. Lo que estoy es expresando cuál es la realidad jurídica. Claro, de esa situación, absolutamente. ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, asistir a la mujer. Miren, el fenómeno de la violencia de género ha venido en crecimiento en nuestro país en los últimos 30 años, le diría, y ese crecimiento es una curva exponencial que bajo ningún concepto retrocede. Escuché que hay alguna cifra que ha dado la ministra de Seguridad de la Nación los otros días, que me tocó coincidir con ella justamente en un programa colega de ustedes, y escuché que descendió a nivel nacional, pero de nuevo siguió en crecimiento en la provincia de Buenos Aires. O sea, además me parece hasta trivial si vamos a discutir si muere una mujer cada 34 horas o cada 36, bajo cualquiera de las dos circunstancias es un disparate. Tenemos prácticamente una víctima diaria, ¿verdad? Seguro. Y también víctimas con miedo de hacer la denuncia, porque no pasa nada. Bueno, miren, yo en la facultad, esto con Luis Bremer lo hemos visto en su momento, que nos tocó ser panelistas juntos, lo hemos trabajado mucho este tema. Sí. Yo en la facultad siempre, cuando hablo de violencia de género, comienzo exhibiendo un recorte que he hecho yo de la película Esperando la carroza. La genialidad de Antonio Gasalla, Mamá Cora, si ustedes quieren. Hay un momento que Mamá Cora se queda cuidando a un chiquito, el de la vecina que lo llama, ¿verdad? Dominga, seguramente lo recuerdan. Y ella o él toma una copa de vino, un poquito se pica con esa botella y empieza a decir: a mi marido le gustaba mucho el vino, ¿sí? Nos levantaba la mano, desgraciado, las veces que nos habrá pegado. Pero él era tan bueno, nunca nos dejó faltar de nada. Lo que hace la genialidad de Antonio Gasalla en ese corto es describir el proceso de la violencia de género que nuestra sociedad de alguna manera, porque Esperando la carroza es prácticamente una obra de teatro llevada al cine, sí, claro. Y el teatro refleja lo que es nuestra vida cotidiana. Lo que hizo Gasalla es mostrarnos cómo nosotros convivíamos con la violencia doméstica, claro, violencia de género, si ustedes quieren, y lo encubríamos, lo tolerábamos, culturalmente lo aceptábamos. Bueno, la evolución de todo eso termina en los crímenes de género en nuestro siglo XXI. Así es. Carlos. Raúl, yo me gustaría que me ayudes a analizar a Luna Giardina. Tenemos 2 audios cortitos de ella hablando sobre cómo Pablo Laurda la manipulaba y la extorsionaba, en este caso con el cumpleaños del nene, que es hoy. Vamos con la primera parte del audio. Te pido que escuches, porque ella cuenta cómo es él, cómo era su proceder, y nos ayudas a analizar qué vida estaba teniendo Luna, más allá de que estaba lejos de su expareja, pero hostigada cerca, muy cerca y todos los días. Mirá. No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, que mandó como mediadora, porque él estaba organizando cumpleaños en Uruguay,
que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá, que las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que, o sea, digamos la familia paterna de Pedro, con la que yo hablo, es la tía de él, y que estaba excluida porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro. Iba a ser en una estancia, bueno, y que también que si yo quería ir iba a tener una habitación con baño en suite. Esto es un mensaje que le manda ella a una amiga contándole que Pablo Laurta estaba armando un cumpleaños para su hijo en Uruguay, que le decía que vaya, que le daba un hotel, le daba un buen lugar, pero que no podía ir la suegra, o sea, la madre de Luna. Carlos, ¿planeaba asesinarla ya? ¿Y bueno, cambió el plan? Puede llegar a ser una hipótesis. Ella se negó a ir y entonces pasó lo que pasó. Pero le pregunto a Torre, ¿qué es lo que escucha acá en este primer audio del primer programa de lo que Luna hablaba de su pareja? No, lo escuché, ya lo escuché ayer y ahora me lo volvés a exhibir nuevamente. Creo absolutamente lo mismo. El hecho ya estaba decidido. Él lo que quería era... El hecho ya estaba decidido. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo antes se planifica algo así, Raúl? No, este está muy planificado, inclusive la convocatoria al taxi, ha ingresado de manera ilegítima a la República Argentina, va a salir de manera ilegítima a la República Argentina, lo que por supuesto ignora que no es un individuo primitivo, es un individuo con una inteligencia importante, y coincido con ustedes en que estamos ante un tipo de estas personalidades cuando me preguntaban con relación a su comportamiento en el hotel, etcétera. Ustedes fíjense, los criminales que han cometido el hecho de las 3 chiquitas en Florencio Varela, cuando todavía estaban los cadáveres ahí, no habían dispuesto los cadáveres, mandaron a pedir hamburguesas y compraron cerveza, ¿verdad? Sí, este tipo de criminales puede cometer 2 homicidios o más y un rato después estar comiendo una pizza, tomando cerveza y mirando un partido de fútbol en televisión. Son individuos que no tienen culpa y no tienen remordimiento. Raúl, esto lo lleva a que la saga criminal, por eso decía al principio de esta convocatoria, la saga criminal puede no detenerse nunca, ¿verdad? Aquí lo que él estaba haciendo era armando un ardid para que ella cruzara la frontera, cruzara Uruguay, y ahí tal vez en su terreno procurar apropiarse del chiquito. Ella no asiente, decide no ir, etcétera, y acá viene todo este hecho que se ha desarrollado, al que hemos asistido en los últimos hay días, ¿verdad? Una segunda parte del audio. Ya estamos yendo con Alejandro Pueblas en vivo desde el lugar del rastrillaje, estamos mostrándolo arriba. En este momento la policía busca los brazos y la cabeza del cuerpo que encontraron ayer. Me acaban de decir que tuvieron que mandar a congelar el cuerpo para poder hacer la autopsia. Imagínense el estado de descomposición. Pero segunda parte del audio de Luna, una amiga, Pablo Laurta la obligaba, la extorsionaba y la presionaba para que ella vaya a Uruguay al cumpleaños del hijo. Que si yo no quería ir, ¿cómo era? Uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí. No, quiero llorar. Solo pensarlo me da angustia. Pero bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de herencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está, o sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo, lo copié, lo pegué, se lo mandé a la chica esta que me contactó, pero bueno, todo esto encima un viernes a la tarde cuando ya los asesores no trabajan. Raúl, lo último que quiero preguntarte yo es si crees que fue capaz de mandar a prender fuego una iglesia donde había 50 personas, yo no sé si para seguir matando gente o no, pero capaz de sí generar una distracción mayor, porque este hecho ocurrió a 4 cuadras del doble femicidio. ¿Crees que puede estar todo concatenado?
Yo, en lo personal, yo creo que no. Además, el hecho del incendio se provoca algunas horas, creo que un par de horas después. Vos Sí, 4 horas después. Sí, claro. Pero sospechan que mandó a alguien a hacerlo. Claro, que le pagó a después alguien que para que cometa eso. No, yo no creo, que pero no? bueno, hay que tener la mente abierta en la investigación criminal Sí, siempre. claro. Yo personalmente no lo creo porque fue horas después de los dos crímenes. Pero todavía... Pero, de cualquier manera, los cordobeses sospechan que puede ser y lo están Sí, investigando. Lo Pero, están Carlos, siguiendo. que sí. Para descartar o no, lo están Sí. investigando. Pero si Sí, no hay pues. pruebas, Pame, digo, Carlos, esto y Raúl también para entender, si no llegamos a encontrar un video que lo ponga en el lugar de los hechos, si él no se incrimina, ¿él puede llegar a quedar libre? Digamos, si la policía y las investigaciones... No va a pasar pero si hay porque testigos- el arma que le encontraron Sí. en el hotel es el arma homicida. Eso ya está probado. Y De, está- las- eso de lo- los femicidios. De los Claro. homicidios. Eso lo va a determinar balística, pero Claro. además él Eso está sería como lo que situado en lo la va escena a del incriminar. crimen. Claro. Claro, está situado en la No, escena del pero él crimen. está situado en la Él es escena del culpable. Y se llevó al nene. Claro. Raptó No, al es nene. que lo del secuestro claramente que O sea, sí, está- pero está todo ayer concatenado, escuchaba pero- que todavía no hay nada que lo pueda Sí, las incriminar balas, directamente. Digamos, falta lo de balística, obviamente, pero creen que la misma arma que tenía en el hotel Y eso sería... es la Y que hay habría usado testigos, para darle muerte. Entiendo también del momento en el que incendia el auto, también hay testigos que lo ven bajar solo a Pablo del auto, que ya no estaba Martín, Sí, en el sí. momento en que A hace ver, el incendio. O sea, sí. hay varios lugares donde lo sitúan. Sinceramente hay tanta prueba Claro. que obviamente no hay Sí. ninguna que sea contundente de pleno, pero con todo lo que se va a investigar, está Alcanza, investigando, sí, claro. alcanza y sobra, Raúl. Me gustaría hacer la última antes de despedirlo a Raúl y agradecerle, por supuesto. ¿Qué enseñanza cree que nos deja en la prevención de violencia de género este caso? De nuevo, yo lamentablemente yo vengo trabajando este tema hace años. Mi primer libro sobre la temática, la víctima del crimen, es del año 2004. Yo todavía creo que la sociedad no está comprometida, aunque la apariencia es que sí. El Sí. Estado se ha comprometido, tenemos las ONG feministas que se ocupan muchísimo del tema, pero todavía no hay un compromiso real de la sociedad. Mira, yo, si tengo un minuto, te doy un ejemplo que utilizo en la universidad todos los días. Si nosotros esta noche, los que estamos ahora aquí en este programa, esta noche fuéramos a cenar todos a comer pizza a un lugar céntrico de Buenos Aires, ahí sobre la calle Corrientes, ¿verdad? Sí, Y y que entraran 4 individuos con armas de fuego y nos asaltaran, nos sacaran los relojes, nos golpean, nos quitan las billeteras. ¿Es un escándalo para la seguridad pública, sí o no? Sí. Sí. No tenga duda que sí, y que vamos a estar al otro día, Pamela, David y todos sus columnistas, etcétera, robados en centro de Buenos Aires. Sí. Ahora hago un break. En esa misma pizzería, esta noche, el dueño de la pizzería mata a la mujer de 40 puñaladas. ¿Es un escándalo para la seguridad pública? No La para respuesta es que no, porque No. nosotros como sociedad decimos son puertas adentro, etcétera. Miren, lo pertenece digo a modo la de vida ejemplo. privada. Pero debería haber más compromiso desde la educación, digo, materias en los colegios. Pero por supuesto, pero tiene que haber un compromiso de la sociedad. Rudolph Giuliani, uno de los abogados del presidente Donald Trump, que Sí. fue alcalde de Nueva York, el de la política de tolerancia cero, Sí. dedicó tanto esfuerzo al problema de la violencia doméstica como a la narcocriminalidad. Créanme, porque yo lo he estudiado, el programa criminológico de Giuliani, Giuliani. y porque dice que eso atentaba contra el modo de vida de los estadounidenses. Cuando nosotros vemos eso, ¿qué es lo que dijo Giuliani, la política Giuliani? Dijeron, la violencia doméstica es un problema de seguridad pública, no es un problema puertas adentro, Claro. es un problema intramuros, no. Y exigió el compromiso de la sociedad. Por supuesto que creó unidades especiales de la Policía de Nueva York para tratamiento y seguimiento de los casos de violencia de género, etcétera, etcétera. Luego hay una cantidad de medidas. Pero el concepto es entender que es un problema de toda la sociedad y el Así es. discurso no tiene que ser fulano mató a la mujer. El discurso tiene que ser matan a nuestras madres, Así es. a nuestras hermanas y a nuestras hijas. Ese es el compromiso de la sociedad. Gracias, Raúl. Impecable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, claro.